Dios bendiga a cada uno de los moradores de este sector del ensanche Espaillat. Reciban un saludo muy afectuoso en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo de Nazaret vino para salvarlo y darle vida eterna, informándole que el ministerio Jesucristo es la respuesta y viene ya. Tiene en esta ocasión un mensaje para ustedes, para que puedan recibir una palabra de Dios de este nuevo año 2021, una palabra que vaya a renovar su espíritu y que vaya a producir en ustedes una necesidad de arrepentimiento, de conversión, de entrega, de búsqueda de la presencia de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos ustedes son importantes para Dios. Dios los ama incondicionalmente. El amor de Dios es tan grande por ustedes que ha entregado a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna en la patria celestial. Alabado sea el Señor. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos, Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Cuando venimos a Dios, Dios coloca un cerco de protección y dispone de una protección angelical que nos protege de todo mal, de todo dardo, de toda amenaza, sea física, humana o espiritual. Es protegido por el poder de la palabra de Dios. Un Cristo que cuando cumple algo, que cuando te promete algo te lo cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora en este momento estaré haciendo una oración para estar presentando el portavoz de la palabra de Dios. Debemos, en estos días tan peligrosos y difíciles, buscar de Dios, porque las cosas que estamos viendo a nivel nacional y a nivel mundial se va a empeorar. Pero aquellos que aman a Dios y buscan de su palabra, les será de bendición, les será de fortaleza, y Dios mismo lo librará de la ira venidera. Amado Padre Santo Dios, en esta hermosa y preciosa tarde, hoy viernes 12 de febrero del año 2021, obra, Señor Dios, en cada uno de los moradores de este sector del ensanche Espaillat, de manera que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que entiendan de que estamos en los últimos tiempos, y que Jesucristo viene a buscar a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, su iglesia santa y obediente, que están buscando su rostro en espíritu en verdad. Padre Santo, Señor, entendemos de que hay almas que salvar, y que aquí en esta comunidad hay hombres y mujeres, que el Espíritu Santo los tocará, que el Espíritu Santo los convencerá, y ellos vendrán a los caminos de Dios, y sus vidas serán cambiadas, renovadas, fortalecidas por el poder maravilloso del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, te damos. Usa de manera especial a tu siervo, para que esa palabra, Señor, que salga de sus labios sean para la edificación, que cree, Señor Dios, en cada uno de aquellos que están escuchando, ya sea físicamente a través de las redes, que esta palabra pueda producir en ellos una necesidad de búsqueda, de arrepentimiento, de cambio, de transformación, y que sus vidas sean cambiadas totalmente por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Dios y con nosotros, el evangelista Bolívar Espinar, con un mensaje a tu vida en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, sea tú tomando dominio y control de esta comunidad, de nuestras vidas. Padre, que sea tú tocando la vida de hombres y mujeres que necesitan entender que tú eres y seguirás siendo el Dios del cielo, de la tierra, el Dios de cada hombre y mujer que ha creído que Dios es su Padre. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios
en Mateo 16, versos 13. Capítulo 16, verso 13. Y leemos la palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dice que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado y en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a estar predicando con el tema un milagro en medio de un proceso. Un milagro en medio de un proceso. Lo que estudiamos la Biblia entendemos proceso es un momento o una estación en el cual cada hombre y mujer pasa en su vida. Puede ser una situación de salud, de enfermedad, o de problema familiar, o de problema económico. Pero cuando hablamos de un milagro en medio de un proceso, la Biblia nos va a entender que cada hombre y mujer que está en esta tierra necesita entender que Dios es y seguirá siendo el Dios del cielo y de la tierra, el único que tiene poder y autoridad para dar vida donde no la hay, el único que tiene poder y autoridad para frenar la muerte, para frenar el cáncer, para frenar el SIDA, para solucionar los problemas familiares, para educar y enseñar a los hijos en la palabra de Dios. Y cuando hablo un milagro en medio de un proceso, estamos viendo en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir el ser humano. Cuando pasó el año pasado, el 2020, se oía por cada esquina, por cada lugar, por las redes sociales, se oía el término 2020, o sea, ahorita perfecta, que lo que se venía en el año 2020 eran bendiciones, eran cosas buenas, pero en el año 2020 nos tropezamos con una enfermedad que no la pedimos, pero la provocamos, una enfermedad que no era el deseo de Dios, pero era el deseo del hombre, y el hombre provocó y Dios permitió. Y ustedes se preguntarán por qué Dios permitió. Lo que pasa es una cosa, que Dios vive educando y enseñando a sus hijos para que no entren en el pecado, para que no sean amigos de la verdad. Más el hombre durante mucho tiempo le ha gustado corearse, hacerse amigo de todas las cosas que desagrada al Creador. Es muy fácil hacer las cosas malas. Es muy fácil dañar a alguien. Es muy fácil maldecir a alguien. Es muy fácil
no ayudar a quien lo necesita. Pero cuando tú necesitas un milagro en tu vida, tú te vas de rodillas. Tú eres el hombre más creyente, la mujer más creyente que hay sobre la tierra. Y esto no funciona así, lamentablemente no funciona así. Dios no es un control que el cual tú lo usas cuando quieres. Y así tiene la mentalidad del ser humano, que Dios tiene que estar en el cielo para cuando ellos lo necesiten. Para cuando ellos necesiten que Dios le ayude. Ah, Señor, yo estoy enfermo, sáname. Ah, Señor, yo tengo necesidad, ayúdame. Eso no funciona así. Dios necesita que tú entiendas que los tiempos irán de mal en peor. Y no es porque tiene que ser así, es que el hombre provocado que sea así por la desobediencia del hombre. El hombre no quiere creer. El hombre, cuando le hablan de Dios, es como si le mencionaran a alguien querido. Es como si le dieran una galleta a un hijo, o a su madre, a un hermano, o a su papá. El hombre, cuando le hablan de la palabra de Dios, se entiende. Usted lo ve que dice de todas las cosas. A veces escuchamos y necesitamos entender que Dios va a hacer un milagro en la vida de un hombre y una mujer que esté dispuesto a creer en el Dios del cielo. Por eso el Señor me dio este tema. Un milagro en medio de un proceso. Dios te bendiga, ministro. Un milagro en medio por hombres y mujeres que le han creído a Dios, por hombres y mujeres que han vivido de acuerdo a Dios y han tenido que levantarse, han tenido que llevar la palabra y han tenido que entregar su vida. La Biblia habla de muchos hombres que han sido crucificados. Dice la palabra de Dios que a Pedro le tocó morir crucificado. Y Pedro dijo, yo no merezco morir como murió mi Señor. Crucifíqueme con la cabeza para abajo. Yo no merezco. Y solo un sacrificio hizo que el hombre saliera del infierno. El sacrificio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Para que tú y yo entendiéramos que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios es el mismo. Y estamos viendo una generación que no cree en nadie. Una generación que no entiende que los tiempos irán de mal en peor. Que este es el tiempo de cambiar su mentalidad, de sufrir una metamorfosis a favor de su vida. Todo debe transformarse en el hijo o en la hija que Dios quiere. Todo padre, humanamente hablando, todo padre y madre en esta tierra luchan para educar a sus hijos, para que sus hijos sean mejores que ellos, para que sus hijos logren lo que ellos no pudieron lograr. Y ustedes están viendo madres que tienen hasta 2 empleos y 3 empleos para poder brindarle a sus hijos una educación digna. Estamos viendo a los padres que tienen que vivir lejos de su familia para poder proveer el alimento. Pero dice la palabra del cielo, dice el Señor hablando, las aves del monte no trabajan ni siembran, mas Dios la alimenta. ¿Y qué no hará el Señor contigo que eres su hijo? En el desierto no hay nada. En el desierto hay escasez de agua. En el desierto hay escasez de sombra. En el desierto falta todo. Y dice la palabra de Dios que Él llevó a su pueblo por en medio del desierto. Pero de día acontecía que una nube cubría el campamento de los hijos de Israel para que el sol no le molestara. Y en la noche en el desierto es un prototipo. En el desierto
de día es calor, te mata, y de noche te mata el frío. Pero de noche dice la palabra de Dios que había una columna de fuego en el medio del campamento, dando así a entender que Dios lo cuidaba, Dios lo protegía, Dios le daba abrigo. Y dice la palabra de Dios que su ropa crecía con ellos. O sea que ellos no tuvieron que comprar ropa en medio del desierto. Lo que te quiero decir que tu milagro, tu necesidad en la mano de Dios tiene solución. Y cuando te hablo un milagro en medio de un proceso, tú tienes que entender que el proceso que pasó el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida fue tremendo. La mayoría, por no decir todo, perecieron en el desierto. Solo Josué y Caleb y aquellos que entendieron que Dios era Dios en el cielo y en la tierra. Más esa generación pereció en el desierto. Más la generación de Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y vieron la promesa de Dios. Vieron la promesa de un Padre que es amoroso, un Padre que es misericordioso, un Padre que es todo amor. Pero muchos digamos, Dios me ama, Dios es bueno, Dios es esto. Pero a mí me gustaría no que yo diga que Dios es bueno. Yo no me gustaría que yo diga que Dios es eterno, que Dios sana. A mí me gustaría que cuando alguien hablara de mí, o cuando Dios hablara de mí, dijera como dijo de Job: he ahí mi siervo, un hombre íntegro, un hombre que me ama, un hombre que vive conforme a mi voluntad. A mí me gustaría que Dios tuviera una buena referencia de mí, porque los hombres, con tal de quedar bueno contigo, te dicen: tú eres un buen hombre, una buena mujer. Pero ¿qué es lo que Dios dice de ti? ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Dice la palabra de Dios que cuando los hijos de Dios vinieron a su presencia, entre ellos vino Satanás. Y Dios le preguntó: ¿qué quiere? ¿No ha visto a mi hijo o a mi siervo Job, un hombre íntegro? Me imagino un padre viendo a su hijo graduarse de abogado, de doctor o de maestro, lo orgulloso que se siente estar en la tarima donde están entregando el diploma de su hijo. Dios mostró con orgullo a Job. Y Satanás dijo: ¿no le ha bendecido tú? ¿No le ha dado que todo lo que él tocare prosperara? Y no lo ha acercado. Déjame que yo lo toque, a ver si no te maldice. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo: está bien, pero no toque su alma, porque su alma me pertenece. Y dice la Biblia que le quitó todo en un solo día. Aquel hombre que era el más rico de aquellos lugares, quedó el hombre más pobre. Aquel hombre que tenía muchos hijos, quedó sin hijo. Aquel hombre lo perdió todo y le sobrevino una enfermedad. Y tenía que estar prácticamente desnudo al lado del fogón donde había ceniza, porque no aguantaba estar de pie. Era una enfermedad tremenda. Pero aún en esa situación, aún en ese lugar, Job no maldijo a Dios. Job no habló mal de Dios. Y a mí me llama la atención algo, que cuando Dios le devolvió a Job todo lo que había perdido, Job dijo esta palabra: de oída te hubiera escuchado, te conocía, mas ahora mis ojos te pueden ver. Nosotros, amigos que me escuchan, tenemos un privilegio que no lo tiene mucha gente en África, que no lo tienen mucha gente en muchos lugares del país, no lo tienen la gente en Siria, no lo tiene la gente en diferentes partes del mundo, el privilegio de predicar libremente la palabra de Dios, de escucharla y ponerla en práctica. Ese privilegio fue por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y Dios te está llamando al arrepentimiento.
En medio de su proceso, Job no maldijo. En medio de su proceso, Job más decía, Jehová dio, Jehová quitó. O sea que lo que tú me diste y me lo quitaste está bien quitado. Pero nosotros, los seres humanos, a veces cuando perdemos lo que tenemos por nuestro mal manejo, maldecimos hasta aquel que permitió que tuviéramos algo. A veces hablamos mal de nuestro Creador. A veces se nos olvida que Dios tiene poder. A veces se nos olvida que Dios es tu sanador. A veces se nos olvida que Dios es tu sustentador. A veces se te olvida que Dios es tu ayudador, que Dios es el que te sustenta en medio de esta crisis. Y necesita entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos que Dios le ha permitido al hombre vivirlo, para que el hombre entienda que el camino que está tomando solo lo va a conducir a la muerte y por ende el infierno. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así, amigo que me escucha, quiero dejarte con esta palabra. Es necesario que tú entiendas que los días se dirán más y más y más peor. Pero lo que esperan en Jehová serán como el monte de Sión, que aunque venga viento, aunque venga brisa, aunque venga tempestades, no se mueve. Espíritu Santo de Dios, toca la vida de hombres y mujeres de este lugar de Sánchez Libertad. Yo no conozco, Padre, su padecer ni su situación o su enfermedad, pero tú la conoces. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús, que todas vidas serán tocadas por tu palabra, Señor, y que tú le harás entender que tú vienes pronto, que tú eres su ayudador, que tú eres el que quiere darle todo lo que necesita. Padre, mira, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien quiere aceptar al Señor, estamos en este lugar para orar por ti. Entrégale la vida a Jesucristo, prueba de Jesús, y te darás cuenta que una nueva vida comenzará en ese momento. Pero aquel que me esté escuchando, que está en su casita, si quiere aceptar a Jesús ahí, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco, Padre, que en pecado me concibió mi madre. Y en pecado he vivido hasta ahora delante de tu presencia. Te pido, Señor, que tú tomes dominio y control de mi vida. Cambia mi vida, Señor. Transforma mi vida. Permite, Señor, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Que tú me permitas vivir en santidad, Señor, hasta que tú vengas. Y si me toca ir a tu presencia, espérame, Señor, con los brazos abiertos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amigo que me escucha, si hiciste esta oración, te recomiendo que vaya a una iglesia evangélica donde se predica por la palabra de Dios. Ahí en el Sánchez Bermúdez, calle 8, está la iglesia Ojo de Águila, pastoreada por el pastor Wilson Rondón, un hombre de Dios, un hombre que Dios ha llamado para establecer su reino en aquel lugar. Te pedimos que ahí está la iglesia, visítala. Los domingos tenemos culto, durante esta pandemia tenemos culto los domingos, a partir de las 3 de la tarde. Así que ve, escucha lo que el cielo quiere hablar a tu vida. Y tú te darás cuenta que Dios tiene más cosas que darte que tú que pedirle. Que Dios te bendiga. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo te abrace. Ahí en el carro, en el motoconcho, ahí en el colmado, ahí los que van caminando, que el Espíritu Santo de Dios lo cubra en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Alabado sea el Señor. Dios ha hablado en esta tarde a cada uno de ustedes. Solamente resta que ustedes puedan atesorar esa palabra en su corazón y busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Aquí estamos predicando y es con la instancia de saber de que este evangelio que se está predicando se constituye como un elemento sumamente importante de una prueba delante de Dios. La Biblia dice que todos aquellos que rechazan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal ya están condenados por cuanto no han creído en el Hijo de Dios. Hay un infierno, amigo, que realmente es real. El infierno es un lugar real. Si tú no tomas esto en cuenta, recuerda que la vida es corta aquí en la tierra. Y el año pasado y este año 2021 nos ha recordado claramente de que el tiempo es sumamente peligroso, difícil, y la muerte ha estado más de cerca de la gente como nunca antes. Por lo tanto, debemos de buscar del Señor antes que sea demasiado tarde. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para despedirnos de este lugar, jamás de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos llevar esta palabra a este lugar, Dios, en esta calle, Señor, del Ensanche Espaillat, para que esta palabra, Señor, siga obrando y el Espíritu Santo siga tratando en los corazones. Que esta palabra no caerá en el vacío, sino que va a germinar y va a producir así una gran bendición y una gran cosecha de hombres y mujeres que buscan de Dios y que entregan sus vidas por completo a Jesucristo para que ellos puedan salvarse de una condenación eterna en el infierno y en el lago de fuego y azufre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias por su atención. Bendiciones. Recordándole de que este mensaje le llega a usted de cortesía del ministerio Jesucristo es la respuesta, y viene ya con presencia en las redes sociales donde pueden escuchar este y otros mensajes predicados en diferentes partes de esta ciudad de Santiago.